Bien. Oremos. Padre, te agradecemos mucho por este día. Querido Dios, por favor ayúdanos. Señor, en conocimiento y sabiduría, todos nosotros infantes, ayúdanos por tu buen espíritu. Trae a la mente las Escrituras y haz que este sea un tiempo de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en lugar de determinar yo solo qué camino vamos a tomar, tengo algunas cosas que me gustaría compartir, pero siempre me gusta abrirlo primero a preguntas. Estas serían preguntas sobre misiones o ministerio y familia o cualquier cosa relacionada con eso. Así que si no hay preguntas, simplemente predícale. Entonces pregunta. Alguien que aspira al ministerio o puede querer entrar en él, ve la dificultad de este y se pregunta si vale la pena el costo. ¿Cómo lo haces? Bueno, vale la pena el costo, pero si estás llamado, te rendirás a él o morirás, si realmente estás llamado. Es un área donde no se juegan juegos, y lo sabes. Pero es un asunto muy serio. Ahora, con respecto al costo, puede ser grande, pero la grandeza siempre es comparativa, ¿no es así? Soy bastante alto porque LeBron James no está aquí. Si él estuviera aquí, no sería muy alto. Así que es comparativo. Así que, cuando miro el costo del ministerio comparado con lo que Pablo describe para mí en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo que me constriñe. Y no se refiere a su amor por Cristo, sino al amor de Cristo por él. Así que cuando miro lo que Cristo ha hecho por mí, cualquier costo que se me presente no es nada. Otra cosa que es muy interesante, y esto lo escuché de un predicador sobre una cosa, y luego me senté y vi, wow, esto se aplica en todas partes. ¿Sabes cuando Jesús miró al joven rico y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme? Fue una demanda increíble. Pero te das cuenta de que Cristo no le estaba pidiendo que hiciera nada que Cristo mismo no hubiera hecho. Aunque era rico, se hizo pobre. Y las ramificaciones de esto, las implicaciones de esto son simplemente increíbles. Déjame darte un ejemplo. Un hombre tiene una esposa que genuinamente, sin ser su culpa, no lo ama, es de mal espíritu. Lo rechaza y todo lo demás, y necesita una razón para continuar en ese matrimonio. De nuevo, Jesús no le está pidiendo que haga nada que él mismo no haya hecho. Amó a su novia cuando su novia no lo amaba. La buscó cuando estaba manchada. Quiero decir, he intentado ahora desde que escuché esa declaración hace varios meses. He intentado revisar y encontrar una cosa que Jesús me haya pedido hacer que él mismo no haya hecho. No puedo encontrarlo. Y esa es nuestra motivación. Ahora te diré una última cosa. Ha habido tantas veces cuando no puedes encontrar motivación en ti mismo, en el fruto de tu ministerio, o incluso en esas personas a quienes supuestamente debes servir. Pero lo que te impide salir por la puerta es Él crucificado. Todo es por Él. Si estás predicando, como cuando vas al campo misionero, sabes, y sales a una plaza y comienzas a predicar con tu pequeño megáfono o tu púlpito y tus folletos, y, hombre, todo parece ir bien. La gente está escuchando. Satanás siempre levantará a una persona. Posesos demoníacos. No sé qué son. Solo comienzan a gritarte. ¿Y qué pasa? Toda la multitud se vuelve contra ti. ¿Quién lo hubiera pensado? Toda la multitud se vuelve contra ti y te echan a ti, a tus folletos y a tu pequeño megáfono a la calle y se ríen de ti.
Va a tomar mucho más que amor por la gente para que recojas todas esas cosas y vuelvas a entrar en la plaza de nuevo. ¿Sabes? Me recuerda a los muchachos moravos. ¿No debería el Cordero recibir la recompensa completa por su sufrimiento? Por eso entramos al ministerio. Lo otro, date cuenta de que es solo un gran privilegio. Spurgeon, creo que tomando prestado de Martín Lutero, dio en él clavo. Si estás llamado a ser ministro de Cristo y te piden ser rey, ¿cómo te atreves a bajar de una posición tan alta a una tan baja? Así que aquí está la cosa. Casi todo se cura creciendo en tu conocimiento de Dios. Aquellos que conocen a Dios, conocen a su Dios, serán fuertes. Harán grandes cosas porque lo conocen. Verás, durante el COVID, ¿cómo? La gente pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Es casi como cuando empiezas a hacer esa pregunta, estás tratando de mantener a Dios como rehén. ¿Qué quiero decir? Dios, voy a estar miserable, triste, roto y dudando hasta que cumplas mis demandas, que son que me digas qué está pasando. En su mayoría, Dios no te va a decir qué está pasando. ¿Por qué? Bueno, aquí está la razón. Tengo un amigo, muchos años en Perú. Él fue muy fiel conmigo. Puso su vida, quiero decir. Lo que sea. Mostró fidelidad. Si él entrara por esas puertas ahora mismo y gritara, tírame las llaves de tu jeep, le lanzaría las llaves de mi jeep. Y dirías, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? No sabes qué va a hacer con tu jeep. No sé qué va a hacer con mi jeep. No tengo que saberlo porque lo conozco y sé que lo que haga con mi jeep será correcto. No necesitas saber qué está haciendo Dios nunca. Solo necesitas saber quién es Dios. Si Él es quien dice ser, lo que sea que esté haciendo es correcto. Y entonces, todo vuelve al carácter de Dios. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, predicaremos entonces. Vale. Hay una. ¿Puedes compartir un poco sobre responsabilidades en casa y equilibrio en el ministerio? Sí. Romanos 12 y 12. Está todo ahí. La voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Así que soy un misionero. ¿Soltero? Tengo la libertad de trabajar 18 horas al día en el ministerio. Soy un misionero soltero. Estoy muerto a esos mandamientos sobre una esposa y familia, y esos mandamientos están muertos para mí. No me hacen ninguna demanda. ¿Ninguna? En el momento en que tomo una esposa, hay un montón de mandamientos que despiertan. Y debes saber que los mandamientos llevan tiempo. Obedecerlos lleva tiempo. Así que si voy a digamos que soy un misionero soltero obediente, y estoy trabajando 18 horas al día en el ministerio, 16 horas al día en el ministerio. Y ahora, tengo una esposa. Tengo que asignar suficiente tiempo a esta esposa para cumplir con los mandamientos de Dios con respecto a una esposa. Luego, cuando lleguen los niños, tengo que asignar más tiempo a esos niños. Ahora, si dices, sabes, he escuchado a predicadores, sacrificando a mi familia en el altar del servicio a Dios. ¿Realmente estás haciendo lo mismo que Adán hizo? Estás culpando a Dios. Estás diciendo que tu voluntad no es perfecta. Por lo tanto, me has puesto en una posición. Dios, donde tengo que desobedecerte en esta área para obedecerte en esta área. Eso no es cierto. Pero lo que está saliendo es que eres voluntarioso y no calificas como anciano.
Eres voluntarioso. Tu ambición es el ministerio y tu ambición no es la voluntad de Dios. Verás, si en la providencia de Dios y confío en la providencia general de Dios, me ha dado una esposa, debo asignar tiempo a ella y si no lo hago, soy un hombre desobediente y descalificado para él. Ministerio. Mira, chicos, van a ver un cambio radical. ¿Crees honestamente, como, mi principal trabajo es lidiar con misioneros todos los días? Eso es lo que hago. Vale. Pero sabes, se me pide que haga conferencias realmente grandes. ¿Realmente crees que eso es una especie de marca de haber llegado? ¿Realmente crees que eso impresiona a Dios? ¿Realmente eres tan carnal? De hecho, a veces creo que el COVID es el juicio de Dios sobre las conferencias bíblicas reformadas. ¿Qué pasa con el tipo que trabaja con 75 a 100 personas en promedio durante 50 años de su vida como un pastor real? No estoy diciendo esto solo para sonar bien. Lo creo. En el día del juicio, ¿qué cambio? Y ustedes, los jóvenes, necesitan entender eso. Aquí hay una pregunta filosófica: ¿por qué Dios tomaría la rosa más hermosa que jamás haya creado y la plantaría en un bosque por el que ningún hombre, ningún ángel, ningún ser consciente jamás caminaría? ¿Cómo obtiene Dios gloria de esa rosa? Nadie la ve. Él obtiene gloria de la rosa porque la ve todos los días. Todos los días. Y se deleita en lo que ha creado. Así que tu única preocupación es la ocultación y la obediencia en los mandamientos simples. Eso es todo. Esa es tu única preocupación. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Señor. Sí. Guau. Esa es una pregunta grande, y aquí está el porqué. Solo puedo ver en Mira. Déjame mostrarte algo. Mira en 1 Timoteo en el capítulo 3. Ahora, he hecho una declaración que ha enojado a mucha gente, pero voy a decirlo de nuevo porque es muy cierto. Digo, conozco arminianos que son mucho más reformados que ustedes, chicos reformados. Ahora, soy calvinista y la reforma fue principalmente calvinista. Así que, pero el punto que estoy tratando de hacer es que hemos pasado por 15 años con muchos jóvenes pensando que eran reformados porque habían comprendido intelectualmente alguna forma de una soteriología calvinista. Eso no te hace reformado. Y estoy usando la palabra reforma solo porque la gente la usa. No necesariamente me gusta la palabra porque los reformadores no se llamaban a sí mismos reformadores, solo querían ser bíblicos. Así que, aquí está la cosa. Tú y yo no tenemos derecho a hacer nada excepto lo que está mandado por la Escritura. Si quieres llamar a eso el principio regulativo o como quieras llamarlo, es simplemente cierto. ¿Y esto? Demuestra la falta de temor de Dios entre los predicadores. Ya sea por ignorancia o falta de temor de Dios. Uno de los dos. Si miras en 1 Timoteo 3, Pablo dice en el versículo 14, estoy escribiendo estas cosas esperando venir a ti antes de mucho tiempo. Pero en caso de que me retrase, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. ¿Cómo? ¿Puede uno saber cómo conducirse en la casa de Dios? A través de lo que escribió Pablo, a través de lo que está escrito. Ahora, volvamos a cuántas veces en la ley, en el Decálogo, no añadir, no quitar. ¿Cuántas veces cuando Moisés recibe órdenes de construir el tabernáculo, Dios no dice, bueno, estas son algunas de las cosas que quiero si puedes averiguar? ¿Cómo lo vas a hacer? Él no dijo eso.
No pidió su opinión. No pidió una estrategia. No pidió que fuera inventivo. Dijo: tienes que tener cuidado de hacer todo lo que se te mostró en esa montaña. Ahora, si eso es con respecto a un tabernáculo que era solo un símbolo o un tipo de una realidad mayor, ¿cómo se atreven los ministros a tomar la iglesia y hacer lo que hacen con ella? Ahora, voy a llegar a tu pregunta, pero es un problema fundacional más grande. ¿Ves? Vamos a hacer crecer nuestra escuela dominical reclutando maestros y vas a violar lo que dijo Santiago. Vas a violarla. ¿Escritura para hacerlo? ¿No es así? Vas a reclutar maestros de escuela dominical. Bueno, sabemos que no son tan buenos maestros, pero si empiezan a estudiar, entonces aprenderán a enseñar. Oh, ¿de verdad? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? Nadie. Lo inventaste. Dijo: tengan mucho cuidado. No muchos de ustedes sean maestros. ¿Veslo retorcido? Hombres, caminaré en una sala como esta donde todos creen que están en una iglesia bíblica y me doy cuenta de que ni siquiera estamos hablando el mismo idioma. No tienen ni idea de lo que están hablando porque simplemente sigues adelante y haces cosas. Hice una pregunta una vez que tuve que predicar en una gran convención para ministros de música. ¿Por qué diablos me preguntan? No puedo llevar una melodía, no puedo tocar un instrumento. Pero pensé que haría esto. Antes de comenzar con mi sermón, me gustaría que simplemente la gente se levantara y diera comentarios. A medida que ustedes, directores de música, estudian desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, sacaron cada texto sobre adoración, y luego se sometieron a eso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el Señor les enseñó? Nadie lo había hecho. Y dije: ¿saben que Dios mató a 2 directores de música en Levítico 10, no? ¿Ves? Entonces el niño toca la guitarra. Y tiene un cabello realmente bonito. Vas a ser responsable de poner a ese tonto niño allí arriba en el día del juicio. No tienes idea de cuán temible es esto. Un ministro no deberías huir de un llamado ministerial debido a las demandas. Deberías huir de él debido a quien lo está dando. Eres un administrador y solo puedes hacer lo que está escrito. Nada más. No tienes derecho. Ningún derecho. Así que mira aquí. Él dice aquí en el versículo 15, él llama a la iglesia la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Siempre que escuches Dios viviente, generalmente hay una batalla en curso. Dios está a punto de golpear a alguien. Creo que Pablo usa este lenguaje no solo para contrarrestar la idolatría en Efeso, sino para decir: oye, espera. Este es un Dios que da vida y mata. Este es un Dios que va a la guerra por su propio nombre. Este es un Dios que ama a su novia, y Él es su novia. Es su novia. ¿Y cómo sabes cómo manejar a su novia? Solo de una manera. Lo que está escrito. Lo que está escrito. Déjame compartirte. Dije esto a un grupo de jóvenes ayer, creo. Así que imagina a un rey grande, poderoso y temible que va a emprender un largo viaje, y tú eres su administrador, y él ama a su esposa más que a nadie en el reino. Ella lo es todo para él. Entonces él te llama y te dice: aquí están los decretos que he establecido como monarca absoluto. Esto es lo que harás por mi esposa mientras estoy fuera. Serás responsable de ello. Él se va en un largo viaje, pero tú, como administrador,
que tanto amas al rey. Te das cuenta de que la gente se está aburriendo de él. No lo han visto en un tiempo. Se están aburriendo realmente de su esposa porque, bueno, esa elegancia simple y sencilla simplemente no funciona hoy. Entonces la vistes como una prostituta y la arrastras frente a hombres carnales esperando ganarlos de nuevo para el rey. ¿Qué hará el rey cuando regrese? Matará a cada uno de ustedes. Eso es exactamente lo que es el evangelicalismo hoy. Eso es exactamente lo que ha hecho. Y por eso nuestro país está siendo juzgado debido a los predicadores. Han vestido a la novia de Cristo como una prostituta. ¿Qué es? Oh, tenemos que hacer que nuestros domingos atraigan a los hombres. ¿De verdad? Si usas medios carnales para atraer a hombres carnales, tendrás que seguir usando medios carnales. Ahora dices, vaya, estás usando un lenguaje duro. Mejor ahora que más tarde. ¿El principio regulativo que ha mandado Dios? Digamos que tenemos una escuela dominical y tienes todos estos maestros de escuela dominical y muchos de ellos los has puesto en una posición donde están enseñando herejía porque ni siquiera lo saben. No son maestros. Pero tenemos que tener maestros. Bien. Toma una decisión. Biblia o grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden ser útiles. Pero quiero que mires algo. ¿Te das cuenta de que la mayoría de las iglesias tienen unos pocos hombres que se llaman a sí mismos ancianos y luego hacen la mayor parte de la administración y la predicación y luego contratan a un personal para hacer qué? Básicamente, ser pastor. No son ancianos. Son personal. Entonces, ¿la gente alguna vez entra en contacto con un anciano? Cuando un niño en tu iglesia pasa por el consejo y el cuidado de un anciano. En la mayoría de las iglesias, no hasta que tienen 20 o 30 años, hasta que salen del grupo de solteros. ¿Ves cómo puedes simplemente empezar a hacer cosas que parecen correctas y sin embargo no tienen ninguna base bíblica? No estoy diciendo que no puedas tener grupos pequeños. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las veces, ellos, bueno, pastoreamos a nuestra gente en los grupos pequeños. O, todos los pastores lideran ¿un grupo pequeño? ¿Quién está pastoreando a tu gente? ¿Alguien más? Los tumultuosos años de la adolescencia, ¿quién está a cargo de ellos? Un joven de 19 años con cabello realmente bonito que toca la guitarra. Proverbios 1 y 20, el que anda con sabio será sabio. ¿Por qué actúan los chicos como chicos? Porque eso es todo lo que tienen en su vida, son chicos. Y mira, mientras he estudiado, no soy un anciano. Estoy bajo ancianos. ERCRY está bajo ancianos. No soy un anciano. ¿Por qué no eres un anciano? Y bueno, trabajo bajo los ancianos para cuidar todas las cosas de la misión que ellos me han asignado y todas las cosas. Pero se supone que debes ser un anciano predicador. Dije, así que hay ¿ancianos predicadores que no pastorean? ¿Soy como un arma contratada? ¿Qué? No, un anciano es un anciano es un anciano. Vi en una iglesia, anciano de marketing. ¿Qué? Mira, solo date cuenta de algo. Lo que todo el mundo piensa que es lo grande, no es lo grande en absoluto. Están equivocados. Es el pastor. Es el pastor. Y entonces, si vas a tener esos grupos pequeños, si vas a tener cosas así, solo puedes hacerlo en un parámetro de, bueno,
quien realmente está cuidando. ¿Las necesidades de estas personas? ¿Son hombres calificados como ancianos? Y cuando él da su admonición a la iglesia en Efeso, todos los ancianos de Dios están para cuidar todo el rebaño de Dios. No delegan a los adolescentes a alguien más. Ahora un anciano podría decir, me siento más inclinado por esto por un tiempo y realmente ministrar a los jóvenes. Eso está bien. Pero estamos hablando de que los únicos grupos que tenemos como líderes en la iglesia son ancianos y diáconos. No puedo encontrar nada más. ¿Y por qué es todo un desastre? Escucha, creo que el epicentro de las misiones mundiales es la iglesia local. Creo que los líderes de las misiones mundiales son ancianos de iglesias locales porque las misiones mundiales son solo una iglesia bíblica con hombres calificados como ancianos formando a otros hombres calificados como ancianos y enviándolos a iniciar el mismo tipo de iglesia bíblica. Es eclesiología, ¿ves? Y si miras en el libro de Hechos, es increíble, ¿no es así? ¿Ves? Apóstol, 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 apóstol anciano, apóstol, apóstol anciano. Apóstol anciano, apóstol anciano, apóstol anciano. Es como si los apóstoles pasaran el testigo a los ancianos. No es que los ancianos tengan autoridad apostólica o autoridad eclesiástica superior. No, ya no hay más apóstoles. Pero lo que tenemos son ancianos de iglesias locales. Y la responsabilidad que tienes es aterradora en cierto grado. Al menos, lo sería. Será aterradora si no sometes tu gobernanza de la iglesia a la sola escritura, porque entonces simplemente estás corriendo a lo loco. No sabes a dónde vas. Entonces, los ancianos van a supervisar toda la enseñanza. Puede haber un maestro en la iglesia que esté dotado, que no necesariamente sea un anciano, pero estará sujeto a los ancianos, conocido por los ancianos, completamente probado por los ancianos. Podrías tener a alguien muy interesado en catequizar. Principalmente quieres enseñar eso a los padres. Es un buen lugar porque no quieres que la iglesia se convierta en una familia y no quieres que la familia se convierta en un servicio de iglesia. Y así todo en su posición adecuada, pero los ancianos realmente deben estar involucrados. Ahora, a veces Dios levantará a un hombre como un John MacArthur, Charles Spurgeon, hay otros, Martin Lloyd-Jones, donde son el hombre del momento y tal vez un gran rebaño de personas esté a su alrededor, pero ellos mismos admitirán cuán difícil es ser bíblico en ese tipo de configuración. Y aunque estos hombres que mencioné, amo a cada uno de ellos y amo la iglesia del Dr. MacArthur y cómo los ancianos trabajan tan duro y todo, pero ellos mismos te dirán que no es la norma. No es a lo que deberías aspirar. No es a lo que MacArthur aspiraba cuando comenzó. ¿Ves? Si Dios te levanta como el hombre de los tiempos, maravilloso. Pero el reino de los cielos descansa literalmente sobre iglesias de 75, 100, 125, y hombres que las pastorean con su nombre nunca siendo conocido en el planeta. ¿Ves? Y eso es lo que quieres aspirar. Recuerda, el rey Saúl, lo único que hizo bien fue esconderse detrás del equipaje. Si hubiera mantenido esa actitud humilde, habría continuado con el Señor, ¿ves? Así que, enseño a mis hijos, y pero cuando así que aquí está la cosa sobre enseñar tu tiempo devocional, y el doctor ve aquí estaría de acuerdo con esto. Y muchos otros, es no convertir tu tiempo devocional en tu familia en un servicio de iglesia. Tuve un chico que me dijo que mis hijos están rechazando el estudio bíblico que estamos teniendo, las devociones en el hogar, y le dije, bueno,
Cuéntame sobre ello. Resultó que eran todos los días cerca de 1 hora y media. Dije, hermano, te habría rechazado. Sabes, me siento con mis hijos al menos 4 veces, generalmente más a la semana, y repasamos la Biblia. Así que Romanos 1. ¿De acuerdo? Decidimos tomar Colosenses de nuevo hace unos días. Así que Colosenses 1:1, mi hijo mayor, lee el versículo. Él lee el versículo. Hago comentarios sobre él. Hago preguntas. ¿De acuerdo? Mi hija, versículo 2, lo lee. Generalmente pasamos por unos 6 versículos, toma unos 15 minutos. Si quieren ir más tiempo, vamos más tiempo. Pero si no. Hay sentido de eso, de que no hay nada, sabes, hemos pasado por la palabra, entonces lo llevamos a un cierre. Son 20 minutos. Son cosas así. No es porque no es una iglesia. La familia no reemplaza a la iglesia. Catequizar es muy bueno. No he catequizado tanto como hubiera deseado ahora pero lo que hice no fue una mala opción. Simplemente repasamos los libros de la Biblia como locos, pero habría sido bueno darles más sistemáticamente con los catecismos. Pero una de las buenas cosas que hacer con eso es simplemente decirles, bien, memoricen esta primera pregunta y memoricen el versículo que va con ella. Y luego, cada 2 días, 3 días, me sentaré con ustedes y repasemos eso. Pero es muy, muy útil. Pero hermanos, todo empieza en la iglesia local. Todo empieza ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Vamos a mirar algunas cosas. Como ministro sé que algunos de ustedes han estudiado griego y hebreo y todas estas cosas diferentes. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has buscado cada referencia en el Antiguo y Nuevo Testamento con respecto a la responsabilidad de un pastor y has hecho una lista? ¿Qué se supone que debe hacer un pastor? ¿Alguna vez has hecho eso? Piénsalo. La gente se gradúa con maestrías en teología pastoral o algo así, y nunca han mirado a los malos pastores. En Ezequiel. Nunca han revisado todo a través de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, las otras epístolas que hablan sobre uno. Pedro, sobre el pastoreo, y anotado cada responsabilidad. ¿Te das cuenta de cuánta poca gente ha hecho eso? Por eso, necesitamos a un Bob Jennings. Hombre, él tenía listas. Ahora piensa en eso. No tenemos hombres hipócritas, pero tenemos hombres buenos en este país que se han graduado con títulos, que están pastoreando, y nunca una vez han revisado el Nuevo Testamento para mirar cada texto sobre cuál es mi responsabilidad como pastor. ¿Ves cómo es tan fácil decir que somos bíblicos cuando en realidad ni siquiera lo más elemental sobre adoración, por ejemplo? ¿Cuántos han pasado incluso por los textos del Nuevo Testamento con respecto a la adoración y han dicho, bien, lo que esté aquí es cómo vamos a conformar nuestra iglesia? Muy poca gente. Un servicio de iglesia. ¿Hay alguno? Dios simplemente nos liberó y dijo, haz lo que quieras. O dijo algo sobre la lectura pública de la Escritura, sobre la exposición, o sobre mi casa será una casa de oración. ¿Ves? Y, por ejemplo, en nuestra iglesia, y puedo hablar de nuestra iglesia porque yo no la fundé. No. Soy un anciano allí, y no es, sabes, no es el fin de todas las cosas, y todos tienen que hacer lo que hacemos. Pero llegas a las 10 en punto y hay una breve lectura de la Escritura, tal vez 1 minuto. Hay una oración inicial y luego veces un himno y luego hay una hora de oración.
Eso no es antes del servicio matutino. Es parte del servicio matutino. Y. Luego hay un descanso de 5 minutos y luego nos volvemos a reunir. Hay una lectura de la Escritura, lectura pública de la Escritura, generalmente un capítulo o 2 capítulos porque dice lectura pública de la Escritura. No dice un versículo. Hay la lectura pública de la Escritura, enseñando a lo largo a la gente, siendo capaz de decir a la gente: mira, esto es por qué hacemos lectura pública de la Escritura, y estas son las dificultades que vas a encontrar. No. Somos una sociedad que puede escuchar y oír y pensar. Así que trabaja en ello. Vamos a ayudarte a trabajar en ello. Vamos a mostrarte que no es fácil porque nuestra cultura, pero tienes que aprender a pensar mientras se lee la palabra de Dios, a oír, a abrir los párpados del oído. Y entonces está la lectura de la Escritura. Luego está la oración pastoral. Puede durar 5 minutos, 10 minutos. Es un pastor orando por el rebaño, orando por sus hermanos que están en otras iglesias predicando. Es muy solemne. De hecho, es uno de los momentos más solemnes de nuestro servicio. Y luego hay unos 50 minutos de exposición y luego una comida. Y la gente vendrá a nuestra iglesia, y dirán: hombre, sabes, las horas de oración son tan si sabes, la predicación es genial, pero es larga. Y los tiempos de oración, es como, bueno, ¿qué se supone que debemos estar haciendo en la iglesia? Quiero decir, honestamente. Pero ¿sabes qué es increíble? Nuestra iglesia se llena de jóvenes estudiantes universitarios, y estamos, como, lo más lejos de lo que se supone que es una iglesia de estudiantes universitarios. Porque incluso entonces, jóvenes damas en la universidad que acaban de convertirse reconocen: no queremos hacer esto. Vinimos a conocer a Jesús. Y no estoy diciendo: vale, esto es lo que tienes que hacer. Pero lo que estoy diciendo es que realmente mires a tu iglesia y te preguntes esta pregunta: ¿dónde aprendí esto? ¿De dónde vino? Si estuviera ante el Señor ahora mismo y Él dijera: dame cuenta de por qué haces lo que haces, ¿podría ir a las Escrituras para cada cosa y todo? ¿Podría? ¿Por qué organizaste, sabes, 30 clases de escuela dominical en una iglesia de 400 personas? ¿Te di tantos maestros? ¿Qué estás haciendo? Pero así es como funciona. Espera, ¿funciona? Estás hablando de pragmatismo ahora, ¿verdad? Uno de los más mortales. Hay herejía de un lado, pragmatismo del otro. El pragmatismo es solo herejía en práctica. ¿Ves? Ahora si dices: oh, necesito hacer cambios. No. No, no. Detente. Detente, oh celoso. No lo hagas de esa manera. Comienzas enseñando. Y también reconoce que hay iglesias más grandes. Estamos construyendo un edificio porque siempre hemos alquilado o nos hemos reunido afuera cuando no nos dejaban alquilar, pero nuestra iglesia va a tener capacidad para unas 350 personas. Ahora, no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Solo digo que, vamos a plantar otra iglesia en algún lugar con otros ancianos que vaya más allá de eso. Pero de nuevo, si Dios levanta a alguien en tu ciudad que es un eximio expositor de la palabra y mucha gente se reúne a su alrededor, no seas crítico. Sirves a tu maestro. Déjalo servir al suyo. Pero con ustedes, hombres, quiero animarlos. Es una cosa temible saber que estaremos de pie ante Cristo con respecto a su novia. No sé cómo un hombre podría dormir por la noche a menos que supiera que
en buena conciencia lo sé, he mirado los mandamientos que se me han dado con respecto al cuidado de su novia, y estoy tratando de llevarlos a cabo. Eso sería lo único que me daría consuelo. Quiero decir, piénsalo. ¿Ves? Ahora, veamos por un momento y solo quiero golpearte con un montón de cosas. No va a curar nada, pero quiero que empieces a pensar como, Boa. Eso es bastante diferente. Misionero. ¿Qué es un misionero? Quiero decir, pastores por toda la Biblia, y no estamos haciendo eso incluso cuando está claramente definido lo que es un pastor. ¿Qué es un misionero? ¿Encuentras esa palabra en la Biblia en algún lugar? No. Así que ves cómo las misiones pueden volverse muy rápido no bíblicas. Todo, desde un ministerio de payasos y malabares hasta gastar $20,000 enviando a un grupo de adolescentes carnales a pintar un edificio y llamarlo misiones. Es asombroso que la palabra misionero en realidad proviene de mitera, y mitera es el latín de enviado, misionero el latín de misionarios, y ambas palabras son solo traducciones latinas del griego. Cada vez que dices que es un misionero, estás diciendo que es un apóstol, porque eso es lo que significa. La palabra misionero es la palabra latina para apóstol. Es un enviado. Probablemente se usó por primera vez en el siglo XVI cuando la Iglesia Católica envió a los jesuitas al norte de Europa para tratar de poner fin a la Reforma. No estoy diciendo que sea un término malo. Solo necesitas saber de qué estás hablando. Así que cada vez que dices que esa persona es un misionero, estás diciendo que son un apóstol. Ahora eso es un poco espeluznante. Entonces, ¿qué es un misionero? Bueno, en el Nuevo Testamento, creo que hay dos usos de la palabra apóstol. Uno son los apóstoles de Cristo. Eran los 12. Podemos usar ese número porque ese es el número que se usa. Los 12 estos fueron hombres que fueron elegidos directamente por Cristo. Fueron enviados directamente por Cristo y recibieron revelación de Cristo. ¿De acuerdo? Fueron enviados por Cristo. Esos son los 12. Pero luego hay otro grupo. Se mencionan dos veces. Son llamados mensajeros de las iglesias o mensajeros de la iglesia o tú mensajero hablando a una iglesia. Pero literalmente, es el apóstol de las iglesias. Ahora, aquí está lo que quiero que pienses porque quiero que pienses sobre las misiones. Número 1. Cuando defines la palabra apóstol para tu congregación, generalmente comienzas haciendo esto. Ahora, la palabra apóstol en el mundo griego y romano se refería a esto, ¿verdad? Alguien enviado con autoridad. Bueno, Jesús era judío y cuando usó la palabra apóstol, no necesitó basarse en César. Está el enviado en todo el Antiguo Testamento. Salyach. El enviado. ¿Sabías que durante la época de Jesús, el Sanedrín tenía un Salyach? Enviados. ¿Sabías que las sinagogas más grandes tenían un Salyach? Enviados. ¿Sabes lo que solían decir los rabinos antiguos? El que ha hablado con un Salyach ha hablado con él, que lo envió. Ahora, piensa en eso. Jesús dijo, el que me oye, oye a Dios. Habló por Dios con la autoridad de Dios. Apóstol Pablo, el que nos oye, oye a Cristo. ¿Ves eso? ¿Sabes que incluso hoy en Israel tienen el Salyach? Aquellos en el gobierno israelí que han sido comisionados para salir al mundo y traer judíos de vuelta a Israel con la autoridad y
Hacer promesas. Entonces, con los apóstoles, con los 12, no hay más. Ellos pusieron los cimientos de la iglesia. ¿De acuerdo? Recibieron revelación directamente de Cristo y fueron enviados por Cristo. Y su autoridad era supra eclesiástica. Salieron y comenzaron iglesias. Hablaron sobre esas iglesias. Bueno, ya no existen más. Entonces, ¿qué? Creo yo. ¿Qué es un misionero? Él es un mensajero de la iglesia. Es un mensajero de la iglesia. Es enviado por los ancianos y la congregación. Es enviado solo con la autoridad para proclamar la misma verdad que es creída por esa congregación, y es enviado para iniciar otra congregación de fe similar. Ahora, ¿ves la importancia de ser un anciano? Porque un anciano va a estar vigilando cada parte de esto. ¿Está calificado? Porque si ponemos nuestras manos sobre él y no está calificado, no solo participamos en cualquier bendición que provenga de su ministerio, también somos responsables de cada error teológico y pecado como ancianos. ¿Ves eso? Entonces, si pudiera rehacer la educación misionera en el mundo, eliminaría el departamento de misionología. ¿Y qué pondría en su lugar? Eclesiología. Las misiones son solo eclesiología. Y eso es esto, una iglesia bíblica con hombres calificados como ancianos que tienen un grado de solemnidad en ellos, no que sean hombres sin alegría, pero que tienen un entendimiento de la solemnidad del mayordomía que se les ha encomendado y pastorean ese rebaño. Entonces, ¿qué? Comienzan a buscar, orar por 2 Timoteo 2:2. Encomienda estas cosas a hombres fieles. Ahora, en los años 70, ese versículo se convirtió en el lema de que discipulado 1 a 1. Eso no tiene nada que ver con el discipulado 1 a 1 en absoluto. No lo tiene. El discipulado 1 a 1 es bueno si eres un cristiano maduro, pero no tiene nada que ver con el discipulado 1 a 1. Tiene que ver con levantar ancianos, levantar hombres calificados como ancianos. ¿Sabías esto? Como anciano, una de tus responsabilidades es entrenar y encomendar la fe a otros hombres calificados como ancianos en tu congregación. ¿Sabías eso? Eso no se le da a un seminario. No se le da a un colegio bíblico. Se te da a ti. Y si no lo estás haciendo, no. Estás llevando a cabo tu mayordomía como pastor. Estaba sentado en una plataforma con algunos chicos bastante, digamos, inteligentes. Estoy sentado allí y escucho a uno de ellos decir, bueno, ahora, cuando, es cierto, las agencias misioneras necesitan permitir que la iglesia local participe más. Estaba como, vale. Luego este otro dice, cuando ustedes pastores entregan a sus chicos a nosotros para ser entrenados, y finalmente, fue como, ¿puedo decir algo? No. Dejas que la iglesia participe en tu cosa misionera. La iglesia te dice qué hacer. En segundo lugar, ningún pastor entregaría a sus chicos a ninguno de ustedes de la misma manera que si mi hijo y él está estudiando en la universidad. Ahora mismo, no entregué a mi hijo a esos maestros. Aquí está lo que quiero que veas, hombres. Es la responsabilidad de Alfa Omega para los ancianos de esa iglesia estar sobre la capacitación de todos los hombres que parecen estar llamados al ministerio. Y si incluyes a alguien desde fuera, no es porque leíste su declaración doctrinal impersonal, es porque conoces a esos hombres.
Y puedes sacar cosas como no todos los pastores son hombres del Renacimiento, así que es posible que necesites recurrir a alguien que conozca griego o recurrir a esto o aquello. Déjalos ir a un seminario hasta cierto punto. Pero nunca los entregues a nadie porque ahí comienza el viaje. Salen del seminario. Ya no existes mucho. El seminario les dio muy buenas calificaciones. Empiezan a enviar su currículum. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene nada que ver con la escritura. ¿Ves eso? Entonces estás sobre ese hombre observando lo que estudia, pero lo más importante, tiene que vivir entre ustedes para conocer su carácter, todas esas calificaciones de carácter no negociables. Y si alguna iglesia lo llamara sin hablar contigo como anciano, ya sabes, hijo, ten cuidado. Esa iglesia no tiene ni idea de lo que dice la Biblia. No saben nada. Puede ser la voluntad de Dios ir allí, pero tendrás una reforma en tus manos porque acaban de hacer algo tan absurdo como sea posible. O mira esto, chicos pastoreando la iglesia durante 18 meses. Creo que eso es lo que duran ahora. Y luego dice, estoy siendo llamado a otra iglesia. Espera. Eres un asalariado. Acabas de dejar un rebaño. Ahora, si Dios te está llamando a otra iglesia y realmente crees eso y eso puede suceder, o has entrenado a hombres para reemplazarte o vas a esperar hasta que llegue un hombre al que realmente puedas conocer durante un periodo de tiempo y eso es más que meses. ¿Acabas de entregar tu rebaño? ¿Eso es lo que hiciste? ¿Ves cuán no bíblicos somos? Aunque decimos bíblico, bíblico, bíblico. Estamos tan lejos de la Escritura con la vida de la Iglesia que no podríamos encontrar lo bíblico. Te sientas ahí y dices, vale. Siento que estoy llamado. No puedo venir a ti. Tengo una seriedad. 2. Corintios capítulo 8, Dios puso seriedad en el corazón de Tito. Tengo una seriedad para ir allí, pero voy a mantener mi lugar hasta que esté aquí un hombre. Sería un asalariado simplemente dejarlos y luego decirles, encuentren su propio pastor. Lo que estoy tratando de hacer es darte ejemplos extremos que harán esto. Hombre, necesito asegurarme de que cuando haga un movimiento o haga algo en la iglesia, necesito realmente consultar la Escritura y no juntar un caldo de versículos para confirmar lo que ya he decidido o para averiguar cómo puedo hacer que este asunto pragmático funcione. Sino para darte cuenta, hermano, esta es la vocación más alta en la tierra, es ser pastor, un anciano. Están sobre todo. Tienen que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones están basadas en principios bíblicos y tienen que aplicarlos en una amplia gama de áreas y necesitan gran sabiduría. No es para un novato. ¿Puede un hombre ser joven y convertirse en pastor? Sí. Pero una de las cosas depende de esto. Por ejemplo, tenemos un joven que es anciano en nuestra iglesia. Creo que he estado en el ministerio quizás tanto tiempo como él ha estado vivo, pero es un joven excepcionalmente sabio. Veces tiene que contenerme y fue traído a un cuerpo de ancianos de hombres muy sabios que tienen años y años de experiencia. ¿Pero simplemente enviarlo? No. ¿Ves? Y así, este asunto de ser anciano es enorme y pone tal responsabilidad sobre nosotros para estudiar las Escrituras. Puedes imaginar que tal vez has sido puesto para cuidar a la novia de Cristo y nunca has revisado el Nuevo Testamento para que Dios te muestre lo que te ha mandado en ese papel. Eso da miedo. Cuando solía ir a la jungla, mi esposa, hombre, ella es tan dura como cualquiera,
y siempre quería ir a la jungla, ir a la jungla, y a veces lo hacía, pero a veces había zonas rojas o lugares donde sabía que había mucha actividad militar y esos hombres pueden ser realmente corruptos. Y yo diría, no, no puedes ir. ¿Por qué? Bueno, si me sacan de un autobús y me empujan y me tiran contra la cosa y tratan de asustarme y todo, eso es como, estado allí, hecho. Eso no me importa. Golpéate a ti mismo. Pero si uno de esos hombres te toca, todo cambia. Ahora se convierte en algo completamente diferente. Y quiero vivir unos años más para ministrar. ¿Ves? No tocas a la esposa de un hombre. ¿Sabes por qué Dios nos dio esposas? Hay un montón de razones. Puede hacer 1000 millones de cosas en una, pero una de ellas es mostrar su celo por su novia. Tú tocas, voy a detenerte. Ahora, primero intentaré atraparte en un armlock, pero si eso no funciona, te dispararé. Voy a tratar de detenerte. Esa es mi esposa o estos son mis hijos. Tengo casi 60 años y tengo una hija de 5 años que fue mordida por una araña y no pudo venir. Como, estoy llamando cada 3 horas. Es una viuda. ¿Marrón? ¿Está creciendo? ¿Ves? Observa mi corazón. Podrías acercarte y golpearme en la cara y realmente no es gran cosa. ¿Mi esposa? ¿Mi pequeña hija? No. 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 Dios nos dio eso. Así que has sido puesto sobre la novia. Y tu trabajo no es mantener unido el reino. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo ni siquiera es hacer crecer el reino. Oras, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Tu mandato, mayordomo, es solo obedecer. Eso es todo. Eso es todo lo que se te llama a hacer. Eso es todo. Pero tienes que saber, si le dijo a Moisés con, creo, temblando, tienes que tener cuidado. Todo lo que se te mostró en esa montaña, lo construyes exactamente como se te mostró. Y esa cosa era solo una sombra, un tipo de novia. De una novia. La cosa más preciosa para Cristo. Ahora, déjame decir una última cosa. Escucho a hombres todo el tiempo diciendo, amo a la iglesia. Amo a la iglesia. Amo a la iglesia. 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 Amo a la iglesia. Pero cuando miras sus vidas, no aman a la iglesia. Aman su ministerio en la iglesia. Hay una gran diferencia. Es una tremenda diferencia. ¿Cuánto amas a la iglesia? Te diré cuánto amas a la iglesia. Cuánto amas al creyente más difícil, al que no crece en tu congregación. Eso es cuánto amas a la iglesia. O hablaré, como, con chicos misioneros que están a punto de salir al campo, ya sabes, para algunas organizaciones misioneras diferentes y cosas. Y empezaré con y son hombres teológicos buenos. Así que empezaré con, bien, ¿qué vas a hacer cuando llegues al campo? Quiero decir, ¿cuál es tu plan? Bueno, y todos son plantadores de iglesias porque eso es lo que hacen los misioneros. Evangelizan. Plantean iglesias. ¿Cómo? ¿Plantas una iglesia? De la misma manera que pastoreas una. No necesitas estrategias. Solo necesitas la Biblia. Pero todos dirán lo mismo. Bueno, voy a entrar en el país. Quiero plantar una iglesia y luego desde esa iglesia, quiero
plantar otras iglesias. Dices, ¿qué? ¿Qué hay de malo en eso? Todo. Dices, pensé que eras partidario de plantar ¿iglesias? Lo soy. Pero solo piensa por un momento en lo que estás diciendo y cómo puede desviarte, muy desviado. Vas a plantar una iglesia para que usando esta iglesia, trabajando a través de esta iglesia, puedas plantar otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Hermanos, esa no es la razón por la que plantas una iglesia. Planta una iglesia porque amas a esas personas y quieres alimentarlas y quieres que crezcan. Esa es la razón por la que plantas una iglesia. Si plantas una iglesia, para usar esa iglesia como medio para plantar otra iglesia, ¿adivina qué? Con el tiempo, te vas a amargar contra tu iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no van a cooperar con tu visión. Vas a pasar la mayor parte de tu tiempo solo tratando de mantener juntos los matrimonios. Vas a pasar tanto tiempo discipulando a niños descarriados. Vas a pasar tanto tiempo con personas. Es literalmente la misma pregunta y el mismo problema durante los últimos 20 años. Y te vas a amargar y enojarte y todo. ¿Por qué? Porque no están cooperando con tu visión. Tienes grandes planes. Entonces, ¿por qué empiezas una iglesia? Empiezas una iglesia porque amas a esas personas y quieres alimentar a esas personas. Pero hermanos, si lo verán, aquí está la cosa, el reino es tan invisible. Es tan no aparente que si lo harás. Te garantizo, un hombre que ha pastoreado 50 personas fielmente amándolas, predicándoles la verdad, reprendiéndolas, visitándolas en el hospital, animándolas, salvándolas una y otra vez, que al final, su vida habrá impactado el reino de los cielos mucho más que el visionario. Si escucho la palabra visión una vez más, hay dos palabras que no soporto. Una de ellas es visión, la otra es radical. No me gustan ninguna de esas palabras. Donde no hay visión, el pueblo perece. Eso se refería a la ley. Donde no hay mandamientos revelados de la voluntad de Dios, la gente corre sin restricciones. No tiene nada que ver con tu visión. ¿Ves, hermano? Quiero exaltar tanto porque es bíblico hacerlo la posición de un pastor, pero con esa exaltación de ese ministerio, también demostrar cuán temible es. Es una cosa temible. Y veo a los llamados pastores lanzando gente al ministerio, lanzando gente al campo misionero, imponiendo sus manos sobre las personas como si no temieran a Dios. Son los mismos que no son como Uza tratando de estabilizar el arca. Son los que miran dentro. Así que solo mira esto. Vas a ser responsable por la forma en que tratas a la novia de aquel que viene de Bosra, aquel cuya túnica está cubierta de sangre. Al menos parte de esa sangre es de sus enemigos. Eres responsable de su novia. Y a veces, me asombra cómo el Señor me prueba y es temible en que estás cansado y todos estos oradores importantes quieren ir a cenar y no has tenido ninguna comunión. Has estado derramándote durante 4 días en una conferencia y aquí están todos tus héroes yendo a cenar, y luego de repente, algún hombrecillo que acaba de llegar a Estados Unidos desde Ghana se te acerca y dice, realmente necesito ayuda. ¿Puedo hablar contigo? Y estás como y estás tomando una decisión justo ahí y es Cristo quien te lo está poniendo delante. ¿Vas a ministrar a mí? ¿O vas a ir a cenar con los grandes? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves? Él te ha hecho eso, ¿no? Cada persona difícil, cada persona que no contribuye a tu ministerio pero te retiene,
cada persona que desperdicia tu tiempo, ¿qué vas a ser? ¿Qué vas a ser? Oh, no he podido enseñarle mucho, pero lo que quería hacer era agitar el agua. Agitar el agua. Y es tan fácil estar en fuego, celoso, predicando y todo. Y, sin embargo, estás haciendo tanto que es un celo sin conocimiento. Y sé. Eso es otra cosa, hombre. Como hablé sobre Heidelberg, creo. Fue el Heidelberg o el Belgic en el que había trabajado durante tantos años para tratar de entender la seguridad bíblica de la salvación, solo para leer un día una de las confesiones y darme cuenta de que todo estaba delineado allí en unas 20 declaraciones concisas. Por eso leo libros antiguos, libros de hombres de iglesia. Hombres de iglesia. ¿Vale? Y espero que esto sea útil. Oremos. Padre, gracias. Y te agradezco, Señor, que hay hombres aquí sentados, Señor, que conocen las cosas que he dicho mejor de lo que yo lo hago y las han vivido durante muchos años. Pero, Señor, especialmente a los jóvenes, ayúdalos a no obtener ayuda de ellos para que estos hombres sean su ejemplo y no los agitadores y movilizadores que no durarán, Señor, cuando tú sacudas las cosas. Oh, querido Dios, que simplemente se sometan a la Escritura. En el nombre de Jesús, amén.